Everlast Doors, las puertas que duran para siempre, las puertas de mayor calidad en el mercado. Busque las originales con el sello verde Everlast Doors, puertas de alta resistencia, diseñadas para sus proyectos. Elija lo que más le convenga en su distribuidor autorizado, Everlast Doors. En Asadero Pizza Italia Express tiene los sabores auténticos y originales. Es un lugar popular y refinado para un encuentro familiar, seguro y de calidad. Disfrute del Asadero Pizza Italia Express en la calle Correa y Cidrón número 125 en Honduras, que tiene también servicios de delivery. 809-908-6600. Asadero Pizza Italia Express. Sabor exquisito. Una costilla ahí. Una costillita. Hay una costilla. Sí. En el asadero, perfecto, está bien. Señores, tenemos que, cuando nació el siglo, también nació un sueño que era el gas natural. Inclusive mucha gente piensa que el gas natural no es derivado del petróleo, como que es algo divino que va Son hidrocarburos. como el ozono. Sin El embargo, nombre es equívoco, porque le dicen natural, ¿no? es natural. Natural es el petróleo también. Seguro, y es parte de, es un hidrocarburo. Sí. Señores, el tema es que aquí se sembraron muchas ilusiones, pero luego empezaron a aparecer cosas. Primero, una prueba que es irrefutable, que en Caucedo hay un depósito de gas natural. Ese depósito viene en el barco, lo comprimen por allá, lo ponen en el barco, lo refrigeran, hacen todo ese proceso raro que hoy día ha aparecido como un obstáculo para seguir haciendo depósitos y negocios de gas natural. También se alega que Estados Unidos no puede garantizar un suministro estable durante los próximos años y que hay que garantizar un precio. Se dice que cuando el gobierno comience a sentir el descenso de sus impuestos por concepto de gasolina, va a agravar el gas natural. Se habla de que es muy difícil colocarlo en los automóviles porque lo venden por tonelada, ¿es que lo venden? Metro cúbico. Por metro cúbico, y que en un carro solamente caben, que hay que coger, de aquí a Santiago hay que coger gas natural en Bonao. De todo eso, nosotros vamos a pedirle a Kimberly Taveras y al profesor Ramón Alburquerque que nos hablen de gas natural, comenzando por darle las gracias y que comiencen diciendo ¿qué es el gas natural? Bueno, Kimberly y nosotros también le damos las gracias por esta invitación, que creemos que van a hacer mucho bien para aclarar una serie de confusiones en el campo del combustible, donde el país tiene una de las peores confusiones, y tanto en materia de cuál es el combustible que más conviene desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del cobro de los impuestos, desde el punto de vista del usuario en términos de rendimientos, etc. El gas natural se le llama gas natural, como decían ustedes, porque en realidad se empezó a usar como combustible mucho antes que el petróleo. Usted tiene en los anales de la historia china de que 2000 años antes de Cristo ya se usaba gas natural. Se encontraban los yacimientos, entonces se entubaban con caña de bambú y se trasladaban también con caña de bambú hasta los lugares de consumo. Y asimismo el petróleo realmente reciente. El petróleo se descubrió en un pueblecito en Pensilvania llamado Titusville en 1859, cuando Willa Clark hizo su primera perforación a una profundidad de 400 metros y allí encontró petróleo. Luego, 8 años después, Rockefeller empezó a refinarlo para extraer básicamente queroseno. La gasolina no se conocía y el diésel mucho menos y los demás derivados. Se refinaba el petróleo para extraer queroseno, que le llamaban el gas del alumbrado, y el queroseno es el gas de lámpara humeadora, el mismo que se usa en los aviones jets,
que le cambiamos el nombre para refinarlo. No se refina más, sino solo que se filtra más, porque las turbinas son muy finas, son aparatos muy complejos y entonces se filtran varias veces, pero es el mismo queroseno, el gas, y se le cambia el nombre. De queroseno se le llama Aptur, que es una abreviación de Aviation Turbine Gas, de turbina, gas de turbina de aviación. Bien, entonces el gas natural tiene ese nombre por eso, porque es un gas que surgía naturalmente y no está necesariamente asociado al petróleo, ¿eh? El gas natural puede existir independiente al petróleo. Lo que es cierto también es que difícilmente haya un yacimiento de petróleo que no esté en algún grado asociado al gas natural. Pero además, la mayor parte de los yacimientos de gas no producen petróleo, que son, bueno, como Rusia, Qatar, la misma China, varios países, Arabia Saudita, etc. Entonces, Kimberly les va a hablar de eso luego. ¿Qué pasó en República Dominicana en el 2011? El gobierno anunció un programa con bombos y platillos. Dijo que en el primer año iban a incorporar 40,000 vehículos al uso del gas natural y se le llamó gas natural vehicular. La planta de Andrés, la planta de recepción, almacenamiento, compresión y recompresión, tiene una capacidad, pero el 80% de ella la utiliza para generar electricidad y es el 20% que usa para una serie de empresas que se convirtieron de gasolina o de gasoil o de queroseno a gas natural y que obviamente hay que seguir suministrándole. Entonces un empresario, un ingeniero apellido Canalda, creó una empresa llamada Línea Clave que entonces transporta ese combustible a las diferentes industrias y el resto también se usaría para los vehículos. Después de 6 años apenas hay 10,000 vehículos usando. Yo pienso que muchísima gente ha perdido muchísimo dinero. El Ministerio de Industria y Comercio ha otorgado 116 o 120 permisos para estaciones. Apenas hay 14 funcionando. Se llegó a tener, hay 89 permisos para talleres, 89 o 90, una cosa así, y apenas hay 46 funcionando, y de las 14 plantas que funcionan, 3 en el Cibao, en Santiago, una en Jacaranda, de esas, y una aquí en la autopista Las Américas, llegando al peaje, y el resto está en Santo Domingo. Es una pena. ¿Por qué? Porque el gas natural, primero, tiene una abundancia enorme. Hemos dicho que las reservas probadas de gas natural es de unos 6.610 trillones de metros cúbicos. 6.610 trillones de metros cúbicos. La tasa de uso, cada año se agotan, se consume 125 trillones, lo que quiere decir que si usted divide 6.610 entre 125 le va a dar que tenemos gas natural en el mundo para 37 años. No es que haya tanto gas, pero podrá seguir Ramón, descubriéndose más yacimientos. ¿Ese metro cúbico de gas natural se mide comprimido o a su presión natural? No. Cuando se dice un metro cúbico de gas natural, tiene la presión, la temperatura, todo fijo, para poder hablarse siempre de lo mismo. Ahora, el gas natural, cuando sale del pozo, sale con muchas suciedades, muchos óxidos de sulfuro, de nitrógeno, pero también arrastra agua, arrastra otros hidrocarburos. Entonces ahí mismo, cerca, se limpia, porque el gas natural básicamente es metano. El gas que se produce en nuestro pozo séptico, por lo que hay un respiradero, y el gas natural es la misma cosa. Metano. Solo que limpio, metano, que es el primero de los hidrocarburos, porque el primero tiene un solo átomo de carbón
y se llama metano. El segundo se llama etano, propano, butano, pentano, sexano, heptano, octano, nonano, y bueno, ya del 9 en adelante son líquidos. Entonces, y luego son sólidos, porque hasta el asfalto es un hidrocarburo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también el gobierno prometió en ese gran lanzamiento que hizo. El país tiene cerca de 3 millones de vehículos de motor, aunque la mitad de esos sean motocicletas, pero es un altísimo número. Pero se pensaba que para esta altura debería haber como 120.000 o 140.000 vehículos convertidos a gas natural. Todo fracasó porque el gobierno incluso prometió mantener los precios fijos por 10 años. Cuando yo leí eso, me asombré. No participé en nada de ello, pero me lamenté que haya fracasado. ¿Por qué? El gobierno debió haber instalado por lo menos 20 o 30 estaciones antes de lanzar el proyecto. Si es el gobierno que tiene todo el poder y más asociado a empresas de mucha fuerza, debió haber instalado 30 o 40 estaciones en todo el país y luego lanza el programa. Pero lo hizo al revés. Entonces empezaron a cambiar los precios. Yo tengo aquí el listado de los precios. Ojalá, no sé si se pudiese hacer un close-up, pero lo que quiero mostrar es que desde 1997 el precio del gas natural se ha mantenido prácticamente con variaciones mínimas, de 2.30 el millón de BTU a 3.35 el millón de BTU en el 2017. Eso supone solo un 6% de aumento. Entonces, si hay un combustible en el que 6% anual acumulativo. Anual. El acumulativo es del 97 al 17. Sí. Es decir, que son como 50, casi $1 por millón de metros cúbicos. Entonces, yo tengo aquí la resolución que emite el ministerio cada semana para los precios, y aquí se encuentran cosas que son hasta risibles. ¿Por qué el precio está en 30 cuando debería estar en 23 o 22? Bueno, porque le ponen, aquí hay un componente, el repago de estación, es decir, que cada vez que usted compra un metro cúbico de gas, le están cobrando 4,50, repago 3,15 por cada metro cúbico, 3,15 por un elemento que se llama repago de estación, y le están cobrando 2 pesos también por un margen para el desarrollo del proceso. En total se pudieran rebajar 6 o 7 pesos y relanzar este programa que viene a descontaminar las calles, que viene, esta calle es insufrible. Pero ese cargo adicional es para las finanzas públicas. No, el o gobierno. Para la amortización de los costos de la estación. Exacto, pero eso es privado. Cada empresa. La estación es privada. Exacto, cada empresa tiene en sus ganancias su propio mecanismo de recuperación de su inversión. En su costo. De su costo. En sus costos, eso es su costo. Tiene que contemplar la reposición del capital. Claro. El gobierno cobra impuesto al gas natural, le cobra el 16% de ad valorem sobre el precio de paridad de importación. Y hemos visto que el precio de paridad de importación también guarda más o menos una buena relación con los precios que se siguen en Henry Hub, porque los precios del gas natural siguen 2 tendencias, una de Londres mundial, que le llaman el precio del punto de balance del gas natural, así que se llama este sistema de fijación de precios, que es casi el doble del precio Henry Hub, que es el precio que se sigue aquí en los Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que ahora mismo anda por los 5 o 6 dólares por millón de metros de BTU. Entonces usted tiene como un metro cúbico, tiene 37,000 BTU. Usted divide 1 millón de BTU entre 37,000 y le da que un millón de BTU
significa 37 metros cúbicos y por esa razón entonces el precio de paridad de importación es de 7,98, 8 pesos. De manera que yo quisiera que esta se interpretara como un aporte de la revista 110 y de nosotros a que el país vuelva a tomar esto del gas natural y que este es un buen combustible, tal vez el más adecuado. ¿Qué te parece, Kimberly? Claro que sí, cómo no, sobre todo por las ventajas medioambientales que posee este combustible al emitir menos cantidades de dióxido de carbono. No es que no lo emite, pero menos que los combustibles. De un 20, un 25%. Sí, los hidrocarburos de cadena larga. ¿Cuál es la equivalencia en conversión? ¿Cuántos metros cúbicos dan el equivalente a un galón de gasolina? Ok, ¿tú lo sabes? No, para el gas, si tú lo comparas con el gas licuado de petróleo, tú necesitas 2.36 metros cúbicos para igualar un galón de GLP. Exacto. Si tú lo comparas con la gasolina, necesitas 3.3 metros cúbicos para igualar un galón de gasolina. Si lo comparas con el diésel, entonces tú necesitas 3.78 metros cúbicos de gas natural para igualar un galón de diésel. 2.3, 3.3 y 3.78. Ramón, ¿por qué si AES ha tenido tan espectacular acierto al convertir sus plantas a gas natural y además a instalar una planta de gas natural, nadie ha replicado ese acierto invirtiendo en lo que hay que invertir, en un receptáculo de gas natural adicional para fines del consumo interno? Mira, José Israel, porque ellos no están obligados a suministrarla a todo el mundo. Claro, yo quiero que Kimberly, que tenía más o menos un plancito de desarrollo, brevemente, tú has puesto, creo que le oí eso a don Julio, que el país tiene que empeñarse en tener una estrategia y desarrollarla y no cambiarla a través del tiempo. Y usted está dando ahora justamente en el clavo. Si el gas natural es tan conveniente, si es abundante, y ahora paso a dar brevemente respuesta a algo que dijo don Julio, que fue que cuando se iba a instalar Punta Catalina se dijo que no había posibilidad de conseguir contratos a largo plazo. Eso era verdad en ese entonces, porque por uno ser oposición no tiene que hacerle al otro la vida imposible. En ese entonces era así, porque entre el 2012 y 2013, yo creo que Punta Catalina se decidió ya metido el 2013, Estados Unidos no había entrado de lleno al fracking, que es al aprovechamiento de los esquistos bituminosos o las conchas bituminosas, y que es la fracturación hidráulica, que ha permitido traer gas natural en grandes cantidades de los esquistos bituminosos, que son una fuente alternativa a los fósiles, que ellos también son fósiles, pero de otra naturaleza físico-química totalmente distinta. Bueno, entonces, ahora Estados Unidos está entrando a la exportación de gas natural, porque con el aumento de la oferta que le ha permitido el fracking, está en condiciones de ser tal vez el primer productor, no el dueño de las primeras reservas, sino el primer productor exportador de gas natural. Entonces el país tiene que convencerse. Lo que exporta Rusia a Europa de hace más de 30 años es gas natural. Gas natural, porque el mundo entero está cruzado con los gasoductos. Desde Europa, y eso es lo que se habla con Siria, para Siria en sus costas poner otro, y para eso están poniendo los muertos. Gasoducto. Y para eso están poniendo los muertos primero, porque claro, ellos generan gas natural cuando se pudran. Claro, otro gasoducto por el fondo del mar. Sí. También, por ejemplo, España desde Marruecos tiene, por el fondo del Mediterráneo, tiene también gasoductos que llegan a España. El mundo entero, desde Alaska cruza Canadá, Canadá cruza Estados Unidos, pero también desde Bolivia cruza Argentina, cruza Chile.
Lo que era extraño es que se trajera gas natural por barco. Eso es lo que ha aportado la criogenia. Y ese es el aporte que ha hecho la NASA desarrollando la criogenia para poder desarrollar las tecnologías que pueden producir temperaturas extremadamente bajas del orden de los menos 200 grados, porque al gas natural, para poder licuarlo y meter 600 galones, Junior, es que tú tienes que meter, para que sea rentable traer gas natural en un barco, tú tienes que meter 600 galones en un solo galón. Y entonces tú metes 600 galones que estaban gaseosos en un solo galón licuado. Entonces, con esa reducción en volumen, ese aumento de densidad por unidad de volumen, entonces tú puedes hacerlo rentable. Y el país necesita otro Andrés, otra planta como esa en el norte, si vamos a seguir con este desarrollo. Sí, quería aportar también las ventajas medioambientales que posee el uso del gas natural, porque emite menos dióxido de carbono y que no solamente es de origen fósil, sino que también puede producirse por la digestión anaeróbica de la descomposición de algunos desechos orgánicos, como son las plantas residuales, que se usa la depuración de sus aguas. En los vertederos también podemos obtener gas natural como biogás. Y también de los desechos de los animales. Hay grandes plantas ya en República Dominicana que se han instalado en granjas que aprovechan esos desechos y lo convierten en biogás para el uso energético y en otros como combustible también que lo necesiten en esas instalaciones. También quiero decir que los principales usos del gas natural pueden ser también usados en las generadoras eléctricas que tienen un ciclo combinado de alto rendimiento de gas y de vapor. También son utilizados en la calefacción y en los procesos industriales en la caldera para la producción de vapor. Y también son usados vehicularmente, como lo conocemos, que ya es el tema que estamos debatiendo aquí, la disminución de su uso vehicular como combustible vehicular, pero también se usa en los hogares domésticamente y se le agrega mercaptano para que el olor sea detectado cuando se produzca algún escape de gas natural. Las principales reservas están ubicadas en Irán, en Qatar, que es un país que tiene una economía muy fuerte, una de las principales razones. Sí, pero muy rico. Sí. Muy rico. También está en Rusia y en otros países de Asia Central. En Arabia Saudita. Sí, ¿no? sí. Sí. Ellos poseen las grandes reservas. Entre Irán y Qatar tienen el 43% y Rusia y los demás países tienen el 30 y pico de porcentaje de Asia. Y creo que actualmente... Bueno, y Estados Unidos y Canadá tienen grandes reservas. Sí. Y entonces no descartemos las reservas que tiene Bolivia, que tiene la propia Argentina, porque la gente ignora que, por ejemplo, Colombia produce la mitad del petróleo que produce Venezuela. Venezuela tiene solo en la reserva de la faja del Orinoco como 280 billones de barriles de petróleo, es decir, cualquier reserva, el 40 y tanto ahora, pero Colombia está produciendo casi 900.000 barriles de petróleo por día, pero asimismo produce Argentina. Brasil está produciendo ahora mismo más petróleo que Venezuela. Entonces, pero nosotros lo que queremos insistir es en que los gobiernos no deben entusiasmar a la población, hacer una presentación de un plan que fue tan racional y que es tan conveniente, tan promisorio, que puede dar tan excelente fruto, tan conveniente al medio ambiente. Si nosotros, de esos casi 3 millones de motores o de vehículos que tiene el país registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, Así es. pudiéramos convertirse... ¿Y cuál es el nivel de inversión necesario para hacer un receptáculo en el norte de gas natural? Tú dices, receptáculo es una planta de descompresión. Primero, exacto. Vienen los barcos Sí, cargados, hasta entonces, ahí llega igual que líquido. Andrés, una planta como Andrés, que descargue,
que almacene y que luego descompresione y compresione todo lo que haya que hacer. Estimo que para una planta de 160,000 metros cúbicos, con una frecuencia de llegada de barco. Vamos a replicar, Andrés. Vamos a replicarlo, exacto. Creo que Andrés costó $300 millones, cerca de ahí. Pongámosle un escalamiento de precios, eso fue en el 2002, ya hace 15 años. La parte de los permisos, esas cosas. La permisología y todo esto, digamos que 450 millones de dólares. Pero eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Si no queremos más Punta Catalina. Yo siempre he dicho, y soy muy claro, que creo que fui el primero que dije, a Punta Catalina hay que terminarlo. Yo suscribo esa idea. Claro, hay que terminarlo. ¿Por qué? Porque el país tiene que instalar 125 megavatios cada año para mantener el actual déficit, para mantener la actual crisis. Pero puede ser una digresión, pero ayer la autoridad reguladora del sistema energético se sentía muy satisfecha con 368 megas. Pero ¿de qué? Como consumo del día, como consumo. No. En el día, el pico son 2.500 megas, el pico. El pico viene siendo como de 7 de la noche a las 10, a las 10 y media. Y entonces, entre las 12 de la noche y las de la mañana será 850,000 kilos, 850 megas. Entonces luego empieza y tiene varios picos. Yo pienso que el promedio puede ser 1.500, 1.600, 1.700 megas. Ahora bien, lo que queremos decir es que esa planta hay que terminarla. Y nosotros fuimos los que participamos tan temprano como en 1982, en el gobierno de Jorge Blanco, siendo secretario técnico junto con Marcelo Jorge. Yo digo que el mejor administrador histórico que había tenido la CDE, en la construcción de Itabo 1 y de Itabo 2. Y mire el resultado que ha dado Itabo 1 y Itabo 2. Dejaron contratada Itabo 3 y Itabo 4, claro, que nunca se hicieron. Claro, nunca se hicieron, pero lo que queremos decir que la ventaja de esta planta están ahí. Entonces habíamos concebido en el programa de gobierno del PRD, que tuvimos la honra de dirigirlo en el 2012, de proponer la instalación de 1.200 megavatios más, 600 en gas natural, que obviamente es lo mejor, y 600 en carbón. Entonces, este gobierno ha tomado, le pareció lo más conveniente económicamente en el momento instalar esta planta. Si no queremos más plantas a carbón para mantener las que se tienen ya, entonces hay que instalar infraestructura para poder recibir el gas. Recibir el gas. No. Si no hay dónde recibirlo, no habrá gas. Ingeniero, pero también hablamos de los países que tienen gasoductos que los interconectan. Bueno, hemos visto incluso como los rusos a veces lo usan como herramienta política, o se unen a nuestra causa o los matamos de frío, les cerramos el gas para que no puedan ustedes calentarse en su casa. Sí. Pero, ¿qué tanto encarece para nosotros el que el gas tenga que venir por agua salada, como dicen en el Cibao, así que tenga que pasar por ese proceso en comparación con los precios en los países donde se produce y se consume? Tu pregunta es, ¿podemos tener un gasoducto que venga por el fondo del mar? No. Esa es la pregunta. Es que es difícil y costoso, pero nos no sale es posible, ¿no? ¿Qué porcentaje más caro que en otros países nos sale a nosotros por el hecho de que tenga que venir por mar? No, tiene que ser por barco, porque fíjate las distancias que se transportan. Tú tienes de Suecia, Dinamarca, Noruega, eso está por debajo del mar, entre Francia y Gran Bretaña, el estrecho del Canal de la Mancha, en el Mediterráneo está cruzado por varios lugares por debajo. España recibe cerca de Alicante y Castellón de la Plana, que son lugares donde se recibe desde África, desde Marruecos. Pero aquí lo que hay que hacer es o un gasoducto. El país se puede
cruzar con gasoducto perfectamente. Estas son distancias muy cortas, pero tiene que tomar una decisión al respecto. Sí, pero el costo, pero no, es más, ¿qué tan caro, qué tanto encarece Eso no es el caro. gas, No, transporte marítimo, la compresión y descompresión, ese proceso? No, pero ya es de eso, perdón, de eso no hay que hablar, porque eso es cuánto cuesta al hombre respirar. No es que el hombre es así, respira. El problema es la necesidad. Hay que Ahora, pero lo importante para mí. Evidentemente la inversión de AES fue no solo acertada, sino exitosa. Correcto. De manera que ya sabemos que esos costos se amortizan Sí, eso como empresa. Es más, perdón, Junior, dice AES, ellos lo dicen con mucha profesionalidad, lo nuestro no es ni siquiera vender gas, nosotros hacemos la licitación para comprar el gas, conseguimos el precio más bajo y ese mismo precio lo transferimos, porque el negocio de nosotros es cobrar por el uso de nuestras instalaciones. Sí. Una salida Es una muy empresa técnica es una empresa bien organizada. y bien organizada. Sí. Ahora, Otro factor ¿qué que- pudo haber provocado? Eso me interesa. Pero, que el gobierno o el Estado no haya continuado con ese plan de incentivo de consumo del gas natural. ¿Cuáles factores? Yo no sé qué. Ahora, sabemos que el programa no fue, yo se lo dije a Antonio Marte, le dije, Antonio, me gustó mucho esto del gas natural en su propia oficina, pero acuérdate lo que te digo hoy, pueden fracasar y no quiero ser ave agorera. Y me dijo, ¿el por qué? Digo, porque debieron instalar por lo menos 40 estaciones de expendio antes de lanzar el programa. Aquí se hacen muchísimas cosas que uno pasa por ahí y no sabe lo que es. Todavía yo no sé en la 17, por ahí por la 14, una estructura que hay ahí arriba que parece que es para el metro, pero que la dejaron ahí, uno no sabe ni de lo que es, se gastaron muchísimos millones. ¿Qué quiero decir? Debió el gobierno al lanzar este plan construir 40 estaciones, por lo menos en lugares estratégicos. No lo hizo. Por otro lado, el costo de instalación de los equipos se dejó a la libre y en muchos casos es demasiado alto. En un vehículo que 4 cilindros anda por los 35,000 pesos, creo que en uno de 6 anda por los 50.000 de tercera generación. Depende de la Y generación. de en quinta la de la quinta generación. generación anda de 4 cilindros por los 40.000, 50.000. Y si es en 8, por los 60.000. 60,000 con un tanque bien ligerito. Bueno, entonces, otra cuestión, el abusar de los precios, eso de bajar los precios. Si ya hemos demostrado aquí que los precios del gas natural se han mantenido tan bajo, o por lo menos a un 6% de aumento anual, debió haberse protegido la imagen de ese nuevo combustible, que aunque sea viejo, es nuevo aquí, y no darle la sensación a la gente de que eso iba a ser manipulado a voluntad como se ha hecho. ¿Y no es que el consumo de otros combustibles genera más ingresos al Estado? Claro, el combustible que le genera más ingreso al Estado es la gasolina. Incluso el Estado tiene que tener una política clara para cuidar sus propios ingresos. Sea el que esté en el poder, necesita ingresos. No hay gobierno bueno sin cuarto. No hay gobierno bueno sin dinero. En ningún país del mundo. Los gobiernos son buenos si resuelven. Entonces, para resolver tienen que tener una base impositiva firme. Eso es lo que le llaman la presión tributaria o la base fiscal. Bueno, entonces, también el hecho de que se tuviese una sola, nada más habían 3 compañías que distribuían, ahora yo creo que hay 5, que son esas 5 compañías que se han mantenido. No hubo un programa de seguimiento a cuántas estaciones iba a instalar cada una de esas compañías distribuidoras, se dejó a la libre. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? El llamado en estas comparecencias semanales que tenemos es que este es un tema que no se debe abandonar.
si ya el gobierno prometió todo esto. Dijo el gobierno también que hacía eso, y lo dijo Leonel Fernández, para eliminar los 200 millones de subsidios del bonogás. Sí. No pudieron eliminar nada y en los 6 años que han pasado yo creo que deben haber pagado 2.500 millones de subsidios, con lo cual se hubiese podido crear, o sea, Israel, toda esta infraestructura y hoy tener el país un sólido sistema. Pero ingeniero, también, por lo que hemos conversado con los dirigentes choferiles, también hay un asunto que hace pensar a veces que quizás el gas natural para asuntos industriales pudiera ser más beneficioso, debido a que nos dicen, oye, un chofer pierde un tiempo, tiene que repostar diariamente, no tiene suficientes lugares donde poder ir a buscar el gas, o sea que incluso hay que hacer en algunos vehículos ciertas modificaciones para que pueda aguantar el peso del equipo. Ya los vehículos... Quiero decirte que los instaladores de esos equipos, de lo que estábamos hablando hace un momento, al principio instalaban 10 y 15 equipos semanales, ahora instalan entre 4 y 3 equipos. A veces al mes. Sí, a veces al mes. Y hay semanas en las que no instalan nada. Creo que el desuso del gas natural ha venido acompañado del desconocimiento y también de la inseguridad jurídica, de que hoy tiene un precio, mañana tiene otro. Y los choferes optaron por poner gas natural a sus vehículos por el costo, por una disminución, ¿verdad?, por un beneficio económico. Sí. Y ahora que se acerca al gas licuado de petróleo, el precio del gas natural, en la equivalencia, pues los choferes se están quejando de que es un poco más difícil, pero todavía aún así es mucho más barato tener gas natural que tener gas licuado de petróleo. Sí. Una de las principales causas, repito, es que, como ha dicho Ramón, el gobierno no ha tenido una política pública clara de motivación e incentivo del uso del gas natural, porque es desde el gobierno que tiene que salir. Y que repetirles, como dije ahorita, que no solamente tenemos que tomar en cuenta el gas natural que viene de origen fósil. Ahí nosotros tenemos unos cuantos botaderos, porque no son vertederos, que emiten metano, y el metano es propiamente el componente principal del gas natural. Lo tenemos de gratis en cada uno de esos botaderos, pero déjeme decirle que el metano es 24 veces más peligroso que el dióxido de carbono, y esos vertederos que están ahí a cielo abierto están emitiendo metano constantemente, que es un biocombustible que bien pudiéramos nosotros procesarlo y poder venderlo como lo quisiéramos. Es, como dice Kimberly, es uno de los gases. Hay 22 gases de efecto invernadero, y de los principales, el principal es el metano. El metano, por eso es mejor usarlo como combustible y quemarlo, porque cuando uno lo quema lo convierte en agua. Sí, así es. Por cada molécula de dióxido de carbono en el metano se producen 2 moléculas de agua, y en los de cadena larga, de hidrocarburos de cadena larga, entonces por cada molécula de dióxido de carbono se produce una sola de agua, y de ahí es la razón que el metano, la combustión del metano es menos contaminante, pero el metano en sí, cuando se escapa a la atmósfera, es 20 y tantas veces más contaminante que el próximo dióxido de carbono. Sí. Pero vista la estructura de distribución del gas que importa AES, que el 80 es para su generación y el 20 es para generación de otros y para otros usos. Así mismo, ¿eh? La instalación nueva tendría que tener una estructura semejante. Claro, tiene que tener unas plantas grandes que consuman el 80%. Pero el 20% todavía es una tontería. Sí, pero todavía AES tiene suficiente capacidad, porque solo tiene que aumentar la frecuencia de los barcos. Y solo queremos concluir diciendo, nunca olvide que el 60% del consumo de electricidad es por los acondicionadores de aire. Sí. Tenemos que hacer conciencia, repitiéndolo cada día, que hay que ahorrar electricidad en cada acondicionador de aire que usted tenga funcionando. Eso es lo que nosotros estamos insistiendo en ayudar al país. Y eso lo lograremos usando la tecnología Ice Cold, que mejora la eficiencia de los aires acondicionados. Representada en el país por el ingeniero Ramón Alburquerque y su compañía. No, y Kimberly también. Y Kimberly Taveras, a los cuales le damos las gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes, si les gustó el programa, véanlo de nuevo esta noche en Coral.
¿Cuál es?